titulado el mensaje que Dios nos ha dado, 3 desafíos de la fe. Yo no sé en qué nivel estás. Si es así, no quiero. Dios no quiere. Tampoco así. Dios quiere que tengas una fe viva, poderosa en el Señor. Amén. 3 desafíos para nuestras vidas. 3 desafíos que nos van a motivar a levantarnos en el nombre del Señor. Aun cuando estamos viviendo tiempos yo digo que son para reflexionar. Tiempo para reflexionar en nuestras vidas y pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia? Es tiempo, amados hermanos, de adorar al Dios verdadero que vive por los siglos de los siglos. La palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, ahí está, dice, en todo ese capítulo habla de fe. No lo vamos a ocupar todo. Simplemente estos versículos 8 que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fe? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, mira qué precioso ese pasaje, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué fe? Esa era una fe poderosa, una fe convincente, una fe que realmente le ayudó a obtener lo que se les había prometido a él y a su familia. Esa es la fe, amados hermanos, la cual hoy te motivo a seguir. Aquí nos encontramos entonces con un gran hombre de Dios que se le ha dado el título, el Padre de la fe. El hombre que fue probado en ciertas áreas de su vida y respondió con fe. El hombre que no escatimó las consecuencias de ir como un errante sin saber a dónde ir, pero por la fe lograr las bendiciones de nuestro Dios. O sea que es un personaje que no tiene que ver para creer, sino todo lo contrario. Y es un hombre que se avalancha a los desafíos. Ese es el mayor ejemplo para nuestras vidas. Y eso es lo que el Dios nuestro quiere, que cada uno de nosotros también hagamos esto. Avalancharnos, lanzarnos por fe a las grandes conquistas, a los grandes desafíos que tenemos en nuestras vidas. Repito, amados hermanos, estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos duros, tiempo que requiere de fidelidad y consagración a nuestro Dios. Quiero hablar un poquito acerca de la experiencia familiar de este hombre. Quiero que usted siga este pasaje y esta enseñanza porque quizás nos diga algo a nosotros, a mí, te diga algo a ti y te motive a ser desafiado para lograr lo que Dios tiene preparado en nuestras vidas. Este hombre nació en medio de una familia pagana, así lo tilda la Biblia, o sea, así lo presenta. ¿De dónde salió? De Ur, de los caldeos por allá, de una familia idólatra, una familia, hablando específicamente de su padre que se llamaba Taré. A los 65 años fue que nace su hijo Abraham. Pero dice la Biblia en Josué capítulo 24, como un recordatorio que Dios le dice a través de Josué, tienes que entrar a la tierra prometida. Y hace mención de esta experiencia de Taré, el padre de Abraham, cuyo trabajo que realizaba o se dedicaba era a construir ídolos de madera y vendérselo al pueblo. Y la gente empezó a optar por adorar a esos ídolos. Según el Talmud, que es un libro judío que recoge las historias, las ceremonias de todos los judíos,
narra algo interesante. Y es lo siguiente, en la vida de este joven llamado Abraham. Podríamos decirlo, Abraham como que no encajaba su perfil en esta sociedad pagana, y es por eso que Dios lo separa para que sea su fiel seguidor. Como que no encajaba en esa familia por esta característica. Repito, este padre llamado Taré se dedicaba a este negocio. Pero dice la historia del Talmud que en una ocasión Abraham, jovencito, llegó un momento, un día que su papá le dice: mira, te voy a dejar al frente de mi negocio porque voy a hacer un viaje. Repito, como que no encajaba ni le agradaba esa labor, esa tarea, ese trabajo o ese negocio de su padre. Y quizás Abraham pensó: este es el momento que voy a aprovechar. Cuando su padre se va, Abraham dice que agarra aquellos ídolos pequeños y los desbarata y los pone en los pies del Dios más grande. Al otro día, cuando llega su padre, que ve aquel desastre, que ve que sus negocios ya no estaban prósperos, le preguntó: hijo, ¿y qué has hecho? Y Abraham le responde: el Dios grande me pidió que los desbaratara y los pusiera en sus pies. ¿Sabes qué? Esto quizás haya motivado a que luego Taré, conforme a lo que dice la Biblia en Génesis, que siguió luego a Abraham en el llamado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa motivación, esa acción de desbaratar aquellos ídolos y ponerlo a los pies del Dios más grande, en el cual yo creo, no hay otro igual a Él, gloria a Dios. Y los ídolos no van con Dios. Este hombre llamado Taré comprendió que Dios no necesitaba imagen para que le adoraran. Así que, amados hermanos, si tienes algún ídolo pequeño por ahí, mira, desbarátalo, rómpelo, ponlo en los pies del Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios más grande de la historia, Jehová de los ejércitos. Poner tu fe en aquel que vive por los siglos de los siglos, y no en ídolos, y no en inventos de cosas extrañas. Al convertirse una persona, y ahí voy al primer desafío para ti y para mí en este día, cáptalo, cópialo, memorízalo, vívelo para ti y para mí. Primer desafío: cuando una persona se convierte a los pies del Señor, ¿qué debe de hacer? No quedarte callado, no quedarte esa bendición para ti, sino que ahora te corresponde desafiar a tu propia familia a creer en ese Dios grande. ¿Copiaste? ¿Captaste la idea? El primer desafío, si te convertiste al Señor, entonces ahora debes desafiar a tus padres a creer en Él. Así que la experiencia de Abraham fue esta: alcanzar de que su familia pagana conociera al Dios verdadero para ir a una tierra que el Señor les tenía preparada. Pero hay algún problema, muchos problemas. ¿Y por qué este desafío? Porque estamos pasando por tiempos difíciles. La familia hoy en día ha cambiado, las costumbres han cambiado, y hoy la juventud dice: no, pero estos son otros tiempos. Tú vives a la antigua y se crea un conflicto familiar donde los hijos quieren hacer lo que les plazca, donde el rol se invierte, donde hay dificultades, donde hay pérdidas. Cuando digo pérdidas, amados hermanos, es porque hay un fracaso. ¿Cuál es el fracaso? Los hijos no quisieron seguir la fe y se van al mundo y el diablo los absorbe. Yo siempre digo que el diablo con sus modalidades es como el vacuum que te absorbe tu moral, tu integridad y te lleva al pecado y a hacer barbaridades que a Dios no le agradan. Recordando esta experiencia, amados hermanos, yo no sé
Por eso pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Te sientes culpable? Quizás a veces nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no se sujetaron a nuestra disciplina. No sé cuál fue la disciplina, no sé cuál fue la enseñanza, qué ejemplo dimos cuando nuestros hijos estén en el mundo, cuando el diablo se los ha llevado, cuando están bajo la droga, bajo los vicios, bajo la prostitución, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Fracasos. Quizás te consideres como mi hijo, un hijo pródigo está perdido. ¿Qué debo hacer? ¿Olvidarte? Pues no. Te desafío en el nombre del Señor. A lo que tienes que hacer es orar y con fe saber y esperar en el Señor que Él los devuelva a su casa. Amén. Pensar como aquel padre cuyo hijo pródigo se fue y malgastó, pero volvió en sí. Así que si te sientes como un padre fracasado en esta área, te animo a que no te desanimes. Levanta tu fe y espera en el Señor. Pero como león, como leona, ora al Señor para arrebatárselo al diablo. Amén. Porque el diablo no es dueño de nuestras vidas, ni de nuestros hijos. Es el Dios Todopoderoso. Amados hermanos, otro desafío, basado en esta misma experiencia, si es que todavía no se han ido, que esperamos que el Señor no se nos vayan al mundo, pero sí hay cosas en el mundo que los están atrayendo. Hablábamos de idolatría, pero no es esa solamente el área. Hay muchos falsos dioses hoy en día que los están atrayendo y los están asfixiando. Y yo repito, las modalidades, las costumbres y muchas cosas que a veces permitimos que traigan a nuestros hogares. Esa fe de Abraham es la que necesitamos para ver a través de nuestra fe a un Dios grande y poderoso. Así que el padre de Abraham se convierte a Dios verdadero. No necesita imagen, sino a un Dios que todo lo puede, un Dios que bendice, un Dios que prospera en todas nuestras áreas de la vida. La historia bíblica dice que llegaron luego de salir de su mundo pagano, llegaron a una tierra llamada Harán, donde se establece allí, pasa el tiempo y muere este hombre. Pero muere convencido en aquel Dios de Abraham, en el Dios nuestro. Entonces, recordando las palabras que Dios le había dicho a Abraham, le dijo: toma tus pertenencias y vete a Canaán, donde levantaré de tus lomos una familia que serán de bendiciones a otras familias, a otras naciones. Esa promesa la agarró Abraham y le dijo: esto es mío, esto lo quiero. Yo no sé si tú lo quieres, pero Dios te está diciendo: sal de tu mundo pagano. Te voy a mostrar algo diferente para ti, para tus hijos, para tu familia. Algo que va a engrandecer tu vida. Tu mente no esté concentrada simplemente en progresar en lo económico, sino en lo espiritual. Que tu vida espiritual crezca delante de Dios. Para alcanzar el Canaán espiritual es necesario renunciar, amados hermanos, a ese mundo pagano de atrás, donde quizás practicaste muchas cosas que a Dios no le agradan, pero hay que salir y salir por fe. Quiero recalcar algo muy importante. ¿Hacia dónde era la dirección que le había dado Dios? Dice la Biblia que hacia Canaán. Había un lugar preparado allí. Canaán me llama la atención porque su nombre proviene de Can, uno de los 3 hijos de Noé. Es una historia tremenda. Les llamo a que la lean, a que la estudien, a que saquen enseñanza. Pero noten que en la historia de Noé tenía 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. Y hay un detalle aquí importante. Fíjense hacia dónde iba Abraham con su gente. Dice la historia bíblica que estos 3 hijos de Noé, uno llamado Cam, cometió un pecado que en la Biblia podríamos decir: oye, qué bochorno. Hoy en día no se ve quizás tan fuerte, pero en aquel momento sí. Dice la historia bíblica que Noé quiso disfrutar, así decirlo, disfrutar del trabajo que había realizado, de la cosecha de uva, haciendo el vino,
Yo estaba, mientras estudiando esto, yo pensaba, ¿qué pasó? Fíjate, ¿qué pasó en ese entonces? Ya había pasado el diluvio. Y yo recordaba, Dios había maldecido la tierra, que solamente iba a crecer cardos, espinos. Y ahora se ve algo diferente. ¿Por qué? Porque es que Dios obró diferente con el diluvio a través de Noé. Dios quiso entonces ahora bendecir la tierra. Y Noé pues entonces estaba cosechando ahí. Y quiso probar de la cosecha y parece que se le fue. Se le fue la rienda y se emborrachó. Pero entonces dice la Biblia que su hijo Can entró y vio la desnudez de su padre. Pero eso no acabó ahí. El asunto, ¿saben cuál fue? Que él fue y compartió con sus hermanos en forma de burla por ver a su padre desnudo. Y eso fue terrible. Al otro día dice la Biblia que Noé tomó juicio contra él, lo maldijo y le dijo, ahora las bendiciones serán para Sem y para Jafet, mis dos hijos. Y este hombre arrastraría maldición tras maldición, de tal manera que Canaán, como se llama hoy en día, debido a Can, se incorporó en la historia muchos problemas, tales que fueron así, que después en Josué notamos que en ese lugar habitaron gentes extrañas, gentes perversas, gentes malas, como los llamados cananeos, gente fuerte, ciudades grandes, tierras abundantes con muchos, los eteos, los jereseos, los jebuseos, amorreos, los hititas y los fariseos eran los que habitaban ese lugar. De estos tres hijos, a cuya bendición pasa a Sem, fíjense que se le estimula tanto ese nombre, que hoy en día a los judíos se le llama semitas, a través de este hijo llamado Sem. Lo otro ya lo hemos podido comprobar en Josué capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Hay una historia tremenda ahí. Para conquistar de nuevo esta Canaán, había que sacar a todas estas religiones, a toda esta gente, a todos estos pueblos. Había que limpiar por completo este territorio. Dios le dice o Moisés le dice a Josué, mira, envía 12 agentes, 12 personajes, 12 principales de cada tribu a hacer una inspección, los llamados espías, los 12 espías, como le llamamos hoy en día. Personas, los cabecillas, los líderes de cada tribu, a reconocer esa tierra, a ver qué hay, a ver si hay fruto, a ver si hay cosecha, cómo son las ciudades, etcétera. Y hacia allá van unidos los 12. La historia bíblica dice que cuando llegaron allá y vieron todas las cosas, regresaron luego con un informe que fue tanto alentador como abrumador. Cuando llegan a dar la información, quizás pudieran decir, traemos dos noticias. ¿Cuál quiere? Una buena y una mala. ¿Cuál primero? Una buena y una mala. Bueno, queremos siempre la buena. La buena es que es una tierra fértil, es una tierra muy próspera, de tal manera que los racimos de uva había que cargarlo entre dos hombres. Y trajeron allí como muestra de lo que estaba sucediendo en este territorio de Canaán. Hay mucha prosperidad, pero lo abrumador, amados hermanos, lo triste del caso, lo que viene ahora es diferente. Porque estos hombres que fueron unidos regresan entonces desunidos. Solo 10 llegaron con una noticia abrumadora, temerosa y falta de fe. Y los otros 2 con la gran noticia, con la bendición de una fe que ve ganando lo imposible. Amén. Con algo sobrenatural porque iban en nombre de Dios. Qué triste.
Lo abrumador es, ¿cuál era la cosa mala? Que era una ciudad muy amurallada, difícil de penetrar. Y ahí, por cierto, habían hasta gigantes. Imposible vivir allí. El miedo se apoderó de estos 10 cobardes que aún dijeron, y para colmo, uno se muere de la nada. Uno se muere de la nada, de cualquier cosita. Mensaje abrumador, falta de fe, falta de confianza en Dios, mientras los otros dos decían, podemos hacerlo. Los incrédulos, fíjate, estos 10 hombres decían, oye, nos vemos como langosta, como grillos pequeñitos delante de esos ejércitos enormes paganos. Mientras que Josué y Caleb se veían su ejército superior porque creían en el Dios que es superior, amén, en el Dios que todo lo puede. Y la seguridad de ellos era, podemos hacerlo. No nos miremos como ellos se clasificaban así, como langostas. No te tengas en poco. Quizás tú te miras hoy en día en el espejo y te ves fuerte, o quizás digo, tengo ya arrugas, o tengo ya canas, o te estás viendo dificultades en tu cuerpo, o que te estás poniendo viejo, o estás mirando mucho más en profundidad en tu vida, como que algo anda mal, es imposible, no voy a lograrlo. Pero te has olvidado del Dios grande, te has olvidado del Dios superior. Entonces, a esto me lleva a decirle el segundo desafío, amados hermanos. Tenemos que ver lo imposible o lo posible a través de lo imposible de Dios. La fe produce milagros. Quizás te diga, yo no tengo solución, pero si te estás mirando en el espejo esas cosas negativas, entonces tu vida va a ser un fracaso. Tienes que mirarte en tu interior y decir, bueno, si yo tengo a mi Dios, en mi Dios todo lo puede. Aunque tenga enfermedades, aunque tenga dificultades, no importa, yo sigo adelante por fe hacia la tierra de Canaán. La tierra que Dios me tiene preparado, el cielo, la gloria, lo más grandioso que tenemos en Dios. Ver lo posible en lo imposible a través de nuestra fe. Eso mismo Jesús hizo con sus discípulos. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, 70 discípulos, seguidores, vayan a predicar por las aldeas, por ciudades, pero no lleven alforja, no lleven nada que les sea de obstáculo, no lleven ni agua. Y dice la Biblia que la única arma que los discípulos llevaron fueron su fe. Y cuando regresaron, amados hermanos, el resultado fue glorioso. Y compartían y decían, hubo milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque su arma era poderosa, su fe, que les ayudó a tener éxito en la vida. Lucas 10 del 1 al 6. Yo no sé, hermano, cómo está tu fe en estos tiempos de pandemia. Quizás tú digas, ya pasó, no ha pasado. Estos tiempos de prueba. Yo no sé, hay muchos que han perdido la fe en Dios, qué triste. Y no vienen a la iglesia, pero no han perdido su fe. Para ir a los restaurantes, supermercados, actividades sociales, qué triste. Pero quiero decirte algo, venir a la iglesia significa alimentar más mi fe. Venir a la iglesia significa fortalecerme en el espíritu. Venir a la iglesia significa coinonía, armonía. ¿Cuántas bendiciones se han perdido? Muchos. ¿Cuántas bendiciones se perdieron el día de hoy de ver hermanos testificando en las aguas del bautismo? ¿Por qué? Porque tienen miedo todavía. Quiero decirte algo muy importante, quizás se lo repitas y se lo digas a que está a tu lado, hermano, que no se pierda la fe. Hermano, que no se pierda la fe. Cuando te toque la prueba, cuando te toque el sufrir, no es la palabra, amados hermanos, con mucho, no, la palabra de Dios está escaseando. ¿Saben ese texto, verdad? No es la palabra, somos nosotros, es nuestra fe que escasea por falta de dependencia de Dios. Entonces necesitamos fe para arriesgarnos, la vida es de riesgo,
pero aún más el riesgo en el Señor vale la pena. Vale la pena en el Señor. Entonces estamos listos para marchar como Abraham hacia lo desconocido, hacia lo imposible pero posible para Dios. Lograremos eso en el nombre del Señor, pero hay que caminar y caminar sobre lo no visto. Y para creer aún que Dios puede hacer posible lo imposible. Hay un cuadro maravilloso que les digo, la fe ve lo invisible. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. La fe ve lo invisible. 2, la fe cree lo increíble. Esa es nuestra fe. La fe recibe lo imposible. Créelo, vívelo para la gloria de Dios. Termino citando la experiencia de Abraham en mi último desafío de este día. El reto, el desafío que está en Génesis capítulo 22. El desafío sería fe para no rendirnos jamás. Fe para no tirar la toalla. Fe para salir victorioso. Recuerdo la petición que Dios le dice a Abraham. Abraham, ahora quiero algo más. Quiero a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Es una historia preciosa, maravillosa, pero ¿saben qué? Allí hay una prueba difícil. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué tú harías, amados hermanos, si Dios te pidiera lo más importante para ti? Si Dios tocara lo que tú consideras que es más importante para ti más que Dios, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos? Bueno, dice la Biblia que Abraham no cuestionó. Y me llama la atención en la Biblia que dice que se levantó de mañana después de haber recibido esa petición. Ahora, después al otro día, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó esa noche entonces en la vida de Abraham? ¿Cómo pasaría esa noche? Wow, ahí va. Bueno, Dios me pidió esto. Dios me lo prometió. ¿Por qué me lo quita? O sea que había un tiempo, hermanos, para verse en su interior. ¿En qué he fallado? ¿Qué falta de mi vida? ¿Que no está bien? ¿Que tengo que arreglar? Oiga, cuántas cosas. Podríamos decir, fue una noche quizás para reprenderse a sí mismo. Yo no sé si tú lo has hecho, amados hermanos, pero a veces es importante llegar a ese punto. Me reprendo a mí mismo por mis propias acciones o mis malas acciones, por algo que hice que no estaba bien. Quiero decirte algo más. La fe nos ayuda a levantarnos. Y la fe ayuda a levantar a otros que están postrados. Amén. Te llamo en esta hora, amados hermanos, para reflexionar, pero animarte a hacer uso de estos 3 desafíos de fe. Queremos ver una familia unida. Es importante creer en un Dios grande, pero que a través de tu testimonio, de tu fe, puedas ganar a tu familia, a tus hijos, a nietos y demás parientes. Canaán todavía está preparado. El Señor lo prometió. Un día llegaremos allá, pero mientras tanto tenemos que pasar por valles de sombras de muerte. La Biblia no lo esconde. Pero ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué arma vamos a usar? Nuestra fe. ¿La quieres? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, por el nuevo nacimiento, por convertirnos a ti que eres el Dios grande, por dejar una vida atrás en el mundo pagano para adorar a un Dios que vive por los siglos de los siglos. No sé, Señor, cuántos están atravesando por situaciones adversas, difíciles, cuántas pérdidas, quizás aún de nuestros hijos yéndose al mundo, pero no perdemos la fe, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso para levantarlo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que nos animes, que nos dé fortaleza y que nos dé firmeza en tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado y ayúdanos para vivir para ti. Por Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados.